Y bueno, para hablarnos del papel de la mujer iberoamericana en la sociedad, es un gusto que nos acompañe en el día de hoy en el estudio de Iberoamérica al Día, Leonor Calderón, directora de la Oficina Subregional de la Secretaría General Iberoamericana para México, el Caribe y Centroamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Leticia. Leonor, bienvenido, es un placer para nosotros. Muchas gracias, el honor es mío estar aquí en este noticiero en un día tan especial como hoy, como bien lo has dicho. Efectivamente, pues hoy es un día para celebrar, pero sobre todo, Omar, celebrar una larga y valiosa lucha femenina en contra de la igualdad, de la desigualdad más bien. Sí. Y bueno, ¿cómo es que llegamos a este día? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos? Mira, yo creo que como bien lo decía Nieves de la CEPAL hace un momento, es importante registrar los avances. A partir de la conferencia, de las conferencias internacionales de la mujer, y debemos recordar que la primera conferencia internacional de la mujer fue en 1975 en la Ciudad de México casualmente, y que de ahí, bueno, culminamos en esa gran conferencia internacional de la mujer de Beijing, que fue la cuarta conferencia en donde hubo acuerdos realmente muy importantes. A partir de ese momento, podríamos decir que desde el momento del 1975, el último cuarto del siglo XX, se comenzó a disparar muchísimo la agenda de género. Los gobiernos comenzaron a plantearse que para lograr el desarrollo era necesaria la incorporación de todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. Y por lo tanto había que ir eliminando aquellos rezagos que impedían que un gran número de mujeres pudiera ser partícipe del desarrollo. Entonces, llegamos al 2016 con muchos logros. Llegamos con un logro en la educación muy importante. Ya el ODM, que fue planteado como meta para el año pasado, para el 2015, de lograr la paridad en la matrícula educativa, se logró con creces en toda América Latina. Podemos decir que hay muchos países en donde la matrícula educativa, tanto primaria como de educación media y media superior, en algunos casos hasta supera la matrícula masculina. Todavía tenemos algunas brechas en la formación universitaria, no en general, sino en las carreras que llamamos de ciencia dura, en las carreras de tecnología tenemos todavía un déficit de la participación de las mujeres. Pero yo creo que es muy importante alegrarnos de los logros y del camino recorrido en manera positiva, pero más importante es volver la mirada sobre los retos, claro, sobre qué nos falta por alcanzar, porque no hemos alcanzado la meta de la igualdad todavía. Claro, en ese sentido justamente comentaba el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que el empoderamiento de las mujeres pues en los aspectos políticos o empresariales, es decir, las distintas áreas, es uno de los principales retos y fundamentos, a pesar de que en América Latina ya hay presidentas, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Mira, totalmente de acuerdo. Lo único que hay un camino para llegar al empoderamiento empresarial o al empoderamiento económico. La mujer tiene que recuperar todas sus autonomías, el control de sus autonomías. Y la primera autonomía que la mujer tiene que recuperar es la autonomía de su cuerpo. Cuando la mujer sabe que se siente dueña de su cuerpo, que puede tomar decisiones sobre su cuerpo, que desde muy niña se le inculca que sobre su cuerpo solo decide ella y no un tercero, entonces estamos encaminándola en el verdadero camino del empoderamiento. Estamos haciéndola sentir un ser que tiene control sobre sí misma y por lo tanto puede tener control sobre el entorno que maneja. Entonces, esa autonomía es muy importante. Por supuesto, está la autonomía económica. Claro. ¿Cómo se llega a la autonomía económica? La autonomía económica se llega con la educación. Eso parece que lo hemos entendido nosotras, la sociedad todavía no, porque las cifras de la CEPAL hoy nos indican que la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en nuestra región, se mantiene a nivel global, es la verdad. Pero en América Latina lo queremos resaltar y en Iberoamérica sí, claro, lo queremos resaltar. La brecha salarial todavía se mantiene. Entonces, bueno, la autonomía económica que te permita, porque la mujer puede llegar a tener ingresos superiores al de su pareja masculina o iguales o superiores, pero eso no necesariamente nos quiere decir que ella va a tener la capacidad
para decidir el destino de esos ingresos. Lamentablemente todavía vemos mujeres que aparecieran empoderadas económicamente que no son capaces de decidir sobre sus recursos, que tienen que pedir una opinión, que tienen que pedir, perdón la palabra que voy a usar, pero todavía la usan, un permiso para poder hacer una inversión, para poder tomar una decisión, para poder asumir un riesgo. Y por supuesto la autonomía en la toma de decisiones en general, que es la autonomía que te permite decidir, yo quiero participar en una campaña política y por ello no le tengo que pedir permiso a nadie. Yo tengo la capacidad para hacerlo y lo puedo decidir. Claro. Y si tengo los elementos. Entonces, creo que sí, que vamos bien encaminados, pero sin embargo la brecha persiste. Yo les invito a hacer un ejercicio que vemos con frecuencia en internet en estos días, que es cuando vemos una imagen de alguna actividad pública donde hay hombres y mujeres, borremos las imágenes de los hombres y vamos a ver lo desierto que queda el paisaje. Claro. Realmente seguimos siendo muy pocas las mujeres que estamos en puestos públicos, seguimos siendo muy pocas las mujeres que estamos en posiciones de toma de decisión. Claro. La ONU promueve una agenda que tiene como meta llegar al 2030 50-50. ¿Cree que sea posible? Mira, no. 2030, si estamos en el 2016, yo te diría que es difícil. Fue más fácil en los temas de género cambiar la bioquímica del organismo de las mujeres a través de las pastillas anticonceptivas que lograr que los hombres se involucraran en las tareas de crianza de los hijos. O sea, fue más fácil controlar el ciclo de fecundidad que hacer que los hombres cambiaran pañales de manera rutinaria. Lo están empezando a hacer. Las generaciones jóvenes nos están demostrando que eso es posible, que no pierden valor en su masculinidad y al contrario, se crecen como hombres al involucrarse con otros roles. Pero ese es un camino todavía muy difícil porque estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de actitudes en la sociedad. Ahora, yo creo que las metas son importantes y que es importante ponerlas para ir tras ellas y para, ojalá, hacer todo lo que podamos de nuestra parte para llegar lo más cerca posible de esa meta propuesta por Naciones Unidas. Finalmente, un tema que usted comentó muy bien, que es el tema cultural. A veces la misma sociedad no sabe adecuarse a las necesidades de la mujer, como lo decía el término económico o en el término de lo que ahorita decía, ¿no? De la reproductividad femenina. ¿Cómo usted delinearía la parte cultural respecto a la igualdad de género? Mira, lo primero que empezaría diciendo con la parte cultural es que desde 1993 la comunidad internacional llegó a un acuerdo en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que fue en Viena. Y ese acuerdo fue que ninguna práctica cultural podía ser utilizada para justificar la violación de un derecho humano fundamental. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, todavía vemos en muchos países de Iberoamérica, en Latinoamérica sobre todo, vemos los matrimonios de niñas muy pequeñas, de niñas menores de edad. Y muchas veces la propia crónica periodista dice es por los usos y costumbres del lugar. Esos usos y costumbres atentan contra que una niña pueda desarrollar su ciclo educativo, que es un derecho humano fundamental. Atentan contra un derecho. Entonces, bueno, los aspectos culturales en una región como Iberoamérica tienen mucho peso. Nosotros somos una región básicamente judeocristiana, donde la religión católica prima, y a veces la interpretación errónea o equívoca de cómo ir adelante con nuestras creencias nos impide poder tomar decisiones que son fundamentales como cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, que hoy día sabemos que son fundamentales para lograr un desarrollo armónico. Bueno. Pues sin lugar a duda todavía muchos retos y mucho trabajo tenemos por delante las mujeres. Por supuesto que sí, pero lo importante es que estamos decididas a avanzar en ese camino y hemos demostrado que se puede avanzar. Y que somos capaces. Exacto. Y que por supuesto que somos capaces. No hay desarrollo sin la inclusión de las mujeres. Por supuesto. No hay desarrollo posible. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted. No, Muchísimas para gracias. Para mí ha sido un gusto. Muy gracias. amable. Gracias. Gracias, Leonor Calderón.